Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Plenamente. Hoy vamos a hablar sobre todo de temas de infanto-juvenil. Entonces yo soy Beatriz Cicuende, directora de los centros CADE, Centros de Neurodesarrollo, y estoy acompañada por Eva Millán, directora del Centro de Día Terapéutico Orientac. Así que vamos a hablar un ratito sobre diferentes temas que esperamos que os generen interés. Bueno, como directora de Orientac, lo que quiero hoy transmitir es lo que hacemos dedicado a la infanto-juvenil. Hoy lo que vamos a hablar en este podcast es todo referido a infanto-juvenil. Entonces, Beatriz, explícanos qué se hace en el centro CADE, que sabemos que está dedicado al neurodesarrollo infanto-juvenil. ¿Hasta qué edad sería esto? Bueno, nosotros realmente la franja de edad con la que solemos trabajar es entre los 6 y los 18, 20 años como máximo. Nacimos hace ya bastantes años, en el año 99, y nacimos ante la necesidad que había en ese momento de un centro con una mirada integral en el que pudiésemos abarcar tanto evaluación y diagnóstico como intervención y tratamiento, fundamentalmente en trastornos del neurodesarrollo, todo lo que es TDAH, dislexia, discalculia y todas las comorbilidades que existen, ¿no? Entonces, para nosotros siempre era importante esa mirada multidisciplinar. Nos habíamos encontrado con que se trabajaba de manera muy independiente y queríamos esa mirada 360, ¿no? Que además de la profesionalidad que damos por hecho, pues haya esa mirada humana y ese cuidado y mimo al paciente, a su familia, a las dificultades por las que están pasando. ¿Y en el centro el paciente está tratado de una manera holística? Sí. ¿Tiene diferentes disciplinas que intervienen dentro de su proceso, de un mismo proceso? Efectivamente, nosotros lo que queríamos era tener disponibles todos esos servicios. Evidentemente hay familias que toda su intervención la hacen con nosotros, 100% de manera holística, como bien dices, y tienen su atención, han pasado por una primera entrevista, por un proceso de evaluación y diagnóstico, por un proceso terapéutico a nivel neurocognitivo. Si necesitan parte de neurología o de psiquiatría, también se lo ofrecemos desde el centro, pero si bien tienen un seguimiento con un neurólogo de referencia que les ha llevado toda su vida, nosotros hacemos solamente una parte y nos coordinamos igualmente con el profesional externo, porque para nosotros lo importante es que todos los profesionales, sean de un centro o no, del mismo centro, puedan comunicarse y estar en constante relación por el bien del paciente. Y entonces, para entender un poco las diferencias entre lo que hacemos, ¿no? Nosotros en la evaluación siempre es bastante psiquiátrica y bastante clínica. ¿Es así también en un centro ambulatorio dedicado al neurodesarrollo, como CADE? No. ¿Es una evaluación muy clínica o es una evaluación más tendente a la psicopedagogía? Es una evaluación basada en evidencia científica, pero efectivamente nosotros evaluamos diferentes áreas. Por un lado, evaluamos inteligencia, evaluamos funciones ejecutivas, evaluamos la parte emocional, evaluamos la parte de lectoescritura y hacemos un screening de toda la parte más emocional. Entonces, cuando se trata de algo más de ese tipo, derivamos a el profesional específico o a centros como vosotros, más centro de día terapéutico que está más enfocado con ese tipo de evaluaciones o valoraciones. Entonces, digamos que cuando nosotros tratamos niños en un centro de día, es porque estos niños ya tienen un alto nivel de disfuncionalidad. Son niños que no van al colegio, niños que tienen absentismo porque faltan, porque no acuden, no porque se queden en casa solo, que también, sino porque otros pues no pisan la casa ni pisan el colegio y están en la calle, y entonces pues ya hay disfuncionalidad, ¿no? Está alterando el normal desarrollo de la vida de un niño. Nosotros lo que hacemos es también una gran prevención de ese fracaso escolar. Es decir, que queremos que todos nuestros pacientes continúen con su ruta educativa. Y entendemos que muchos de ellos vienen diagnosticados por una evaluación hecha en un centro como el TUI.
Claro, efectivamente, yo creo que a nivel asistencial, para que la gente lo pueda entender, nosotros seríamos como el primer escalón, es decir, una familia, un colegio, tiene sospechas, se empiezan a ver ya sintomatología, dificultades. Si se ve necesario, se hace una valoración. Hay veces que la sintomatología que ve la familia no es tan significativa y nosotros en primera entrevista no siempre derivamos a hacer una evaluación porque no lo vemos oportuno, porque puede ser madurativo, porque se puede tratar de algo más conductual y tenemos que dar simplemente pautas a la familia. Entonces, si hacemos el proceso de evaluación porque sí lo consideramos oportuno, se empieza a trabajar, porque puede ser un TDAH, por ejemplo, y se empieza a trabajar con estrategias, se empieza a trabajar a nivel un poco de Herramientas para dar ese abordaje. Efectivamente, se trabaja también con la familia, pero seríamos como esa primera capa asistencial. Ahí el niño en principio va al colegio, puede tener mayor o menor dificultad, puede estar en tratamiento farmacológico o no, depende de cada caso. Y en casos en los que ya esa atención ambulatoria es insuficiente, es cuando hacemos derivación a centro de día porque las necesidades son otras, porque como bien has dicho, pues el niño está en una situación en la que ya está empezando a o absentismo escolar o ya no quiere ir al cole. Entonces hay que valorar bien y por eso la importancia de la colaboración entre centros con diferente capacidad asistencial es cuando derivar a un paciente a un centro a otro, que hay veces que no hay que esperar a que esté muy mal y que sea su último eslabón el centro de día. Hay veces que hay un eslabón intermedio entre centro de día y centro ambulatorio. Claro, porque los problemas de aprendizaje escolar también son muy importantes al nivel de éxito educativo, ¿no? Éxito escolar. Entonces, nosotros nos encontramos en el hospital de día con niños que han perdido la fe en sí mismos porque no son capaces de sostener sus horas lectivas o los deberes del centro o acudir a los exámenes o seguir con toda esa carga lectiva, educativa que muchas veces los colegios pues imponen porque tienen que cumplir el decreto regulatorio del currículum que se exige en los centros educativos. Entonces nos encontramos con muchos profesores que nos dicen: nosotros no podemos detenernos en un niño, nosotros no podemos esperar a que este niño aprenda los contenidos, tenemos que ir pasando de tema porque somos un grupo y no lo podemos atender en individual. Entonces entiendo que vosotros hacéis evaluación de esos procesos de neurodesarrollo y le dais una explicación a por qué el niño no puede seguir ese proceso educativo. Desde luego, porque además es una parte muy importante. Al final hay dificultades que no son tan visibles, dificultades de aprendizaje me refiero, pero que afectan de manera muy considerable tanto a la autoestima como la evolución académica de forma normativa. Y nosotros trabajamos primero en el diagnóstico, es decir, lo importante, siempre decimos, ¿no? Al final la base de una buena intervención es una buena evaluación, ¿no? Y saber qué puntos fuertes, qué puntos débiles, qué está pasando y dar explicación y justificación a esas dificultades, porque el niño no, hay veces que hay un fracaso escolar y lo que se ve es ese fracaso escolar, pero la causa de ese fracaso escolar es una dificultad de aprendizaje que se trabaja, se reeduca y se supera. No hay más, ¿no? Entonces, ¿Y estás de acuerdo conmigo en que muchos de esos problemas psicopedagógicos que se generan al paso de querer seguir en esa institucionalización de la educativa, que luego nos toca resolver o bien en el centro ambulatorio o bien en el hospital de día, se resolverían con una pronta intervención, quizá o ambulatoria o de hospital de día? sí. Es decir, estamos de acuerdo en que el fracaso escolar genera una variedad de síntomas psicológicos, psiquiátricos, que se podrían prevenir a tiempo si le diéramos a los niños esos espacios de calma que les podemos dar en el hospital de día. Sin duda ninguna. Yo creo que el abordaje temprano es siempre beneficioso y muchas veces no se hace o bien por desconocimiento o bien porque el colegio no ve esas dificultades en edades tan tempranas o bien la familia va retrasando también
esta intervención porque él no lo considera oportuno, porque no lo ve, y hay veces que por desgracia se interviene tarde. Y cuando se interviene tarde ya hay muchos problemas que es más difícil abordar. Evidentemente. Porque todo lo que se aborde en una edad más temprana es una cosa mucho más fácil de sacar adelante, ¿no? Sin duda. Y que no tenga unas complicaciones futuras. Sin duda. ¿En qué nivel de sintomatología decidís que ya no puede estar en vuestro centro ambulatorio y debe pasar a un hospital de día o a un recurso asistencial mayor? Pues fundamentalmente, lo has mencionado tú algunos aspectos antes, ¿no? Cuando ya hay un absentismo escolar, cuando ya hay una desmotivación, que igual no hay absentismo escolar, pero sí hay esa parte de es que no quiero ir al colegio, vamos, me tienen que llevar de los pelos. Cuando ya hay autolesiones, cuando hay consumos elevados, o sea, ya estamos en unos niveles en los que vemos una sintomatología importante. Claro, que todo eso lo recogemos nosotros en el hospital de día y entonces intentamos normalizar al alumno, intentamos dar calma a la familia, intentamos que siga su educación en continuidad con la terapia y tenemos una pequeña unidad para controlar los consumos cuando el paciente presenta consumos y le asistimos psiquiátricamente también, es decir, tenemos que estar pendientes si necesita compensar clínicamente una sintomatología. Y para que la gente lo entienda, la parte educativa, o sea, hay muchas familias que, por ejemplo, en CADE, cuando hacemos una derivación, porque nosotros hemos estado trabajando con esa familia, con ese peque durante un tiempo, pero la situación no, o sea, sí mejora, pero está en unos niveles en los que nosotros no somos el centro especializado como para poder hacer por el número de horas que se le atiende y la intensidad efectivamente de lo que requiere. Por la necesidad de la intervención. Entonces, cuando hacemos esa derivación, las familias lo que les preocupa también es, vale, mi hijo necesita otro tipo de recursos ahora mismo, necesita no ir al colegio y estar en un entorno seguro, estable, donde tenga su atención psiquiátrica por un lado, psicológica por otro, pero estar en calma, pero la parte educativa les preocupa porque quieren que siga sacando su curso escolar, que nosotros siempre decimos no es importante, pero es importante para el paciente y es importante para la familia. Efectivamente. Y es importante también para el sistema, que luego viene exigiendo los títulos. Entonces vosotros, siempre decimos cuando hacemos derivaciones, ellos desde los centros de día trabajan la parte educativa para que luego puedan examinarse sus exámenes correspondientes y tenéis una vinculación con los centros escolares donde están matriculados y se sacan su título académico que corresponda, ¿no? Sí, nosotros percibimos que cuando un niño viene a un hospital de día y calificamos casi hasta los 16 como niño, necesita un periodo de estabilización, de calma, de poder estar tranquilo, de recuperar la confianza en sí mismo. A nivel educativo es muy importante, porque al final es lo que les está exigiendo el sistema, lo que socialmente se le exige. Hoy en día es como dificilísimo entrar a trabajar sin tener una ESO. Entonces todos los niños que tienen ese fracaso escolar, que quieren abandonar los estudios, que están completamente desmotivados, y eso ha producido una sintomatología del tipo que sea, de consumo, ansioso-depresiva, obsesiva, de desregulación comportamental. Muchos de esos síntomas desaparecen cuando regulamos la educativa, cuando les demostramos que pueden avanzar, que pueden estudiar, que pueden aprobar. Reducimos un poquito el contenido lectivo, la carga, ¿no? Sí, no la carga de lo que hay que aprender en el currículum, porque eso nos viene dado por el trabajo que hacemos con los centros educativos, con los colegios, que son los que nos ayudan a seguir mientras que el paciente está en el hospital de día. En los centros educativos nos orientan sobre lo que ese paciente tiene que estudiar y hacer. O sea, es decir, en un centro de día, la parte educativa forma parte de un currículum transversal, de una continuidad educativa. Pero la realidad es que no se la pueden dejar detrás. Cuando un paciente que está en tercero de la ESO, en segundo, en primero de bachiller, se deja detrás el mundo académico, se está dejando detrás una vida. Entonces tiene que estar muy justificado el hecho de que no haya que seguir estudiando para que nosotros
dejemos a un lado ese contenido educativo y no le apoyemos en una colaboración con su centro. De hecho, nosotros siempre decimos que cuando se hace la derivación a centro de día, el centro de día es un recurso más en el que pueden estar un tiempo determinado, sacar ese título en ese momento puntual, pero luego volver otra vez otra vez al colegio, que si es que lo suyo, volver cuanto antes al colegio. Efectivamente, que la idea es estabilizar los síntomas y volver cuanto antes al colegio, a su vida normalizada. Y volver otra vez a la terapia ambulatoria. Volver otra vez a tener esa terapia del neurodesarrollo que no acaba ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no acaba una terapia de un niño en una evaluación de neurodesarrollo? Pues un poco depende del tipo de dificultad, de la necesidad, pero son procesos que al final no son largos, no son cortos, son largos y hacemos reeducaciones en las que damos también muchas estrategias, ¿no? Y depende del tipo de trastorno, pues se tarda un tiempo u otro. ¿Y qué tipo de terapia hacéis dentro del abordaje de neurodesarrollo? Pues lo mismo. ¿Cómo se trabaja el proceso terapéutico? Intentamos, primero, el proceso terapéutico para nosotros tiene varios puntos importantes. El vínculo con el terapeuta es muy importante, el vínculo que generas en sesión. Una terapia de proximidad. Sí. Hacemos tratamientos a nivel individual, aunque luego tenemos unos minutitos a nivel de grupo, porque también consideramos que cuando vienen a CADE o otro como nosotros, al final vienen a trabajar algo que les cuesta, que supone un esfuerzo importante para los chavales que vienen y para sus familias. Ya sabemos en el mundo en el que vivimos las logísticas que tenemos todos y al final a las prisas y los... Entonces, trabajamos a nivel individual y los últimos 5 minutitos de sesión normalmente se intenta hacer juego entre diferentes, pero juego guiado, juego lúdico. Pero en grupo. En grupos. Sí. Otros niños, al final son diferentes profesionales con diferentes niños en tratamiento e intentamos hacer grupitos en función de las edades y el tipo de dificultades que tienen y hacemos 5 minutitos de juego guiado. Además, ponemos en práctica incluso estrategias y cosas que hemos ido trabajando a nivel individual. Al final, ten en cuenta que nosotros trabajamos a nivel individual y no les vemos en su entorno natural, no les vemos en el cole, que para nosotros, enlazando con esto, tanto no se puede hacer un proceso de observación como el que a lo mejor nosotros haríamos en Orienta con un niño que ya no acude al cole. Efectivamente, lo vemos desde otro punto de vista, pero igualmente yo creo que tanto para centro ambulatorio como para centro de día es muy importante la coordinación y la comunicación con el centro escolar. Al final, muy importante. Es vital 8 horas al día. Ellos ven muchas más cosas de las que vemos nosotros en terapia a nivel individual y necesitamos una colaboración. Entendemos perfectamente que los maestros que hacen una gran labor no pueden saber, evidentemente, de todas las dificultades y trastornos del neurodesarrollo, pero sí que es verdad que su actuación es fundamental, clave para una buena evaluación. Es fundamental que colaboren y entiendan el proceso por el que está pasando el niño, ¿no? Incluso que crean en la evaluación. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿la evaluación se la exponéis al colegio? Sí, para nosotros es muy importante. El proceso de evaluación tiene como diferentes puntos importantes. Nosotros hacemos una evaluación y después de esta evaluación, lo importante en una evaluación no solamente son pasar unas pruebas. Los manuales hoy en día están al alcance de casi todos los profesionales, la baremación, la corrección. La importancia para nosotros está en la interrelación de los resultados, la interpretación y la hipótesis diagnóstica. Nosotros dedicamos muchísimo tiempo a nivel interno a la revisión de estas valoraciones. De hecho, hacemos un doble check, es decir, una persona evalúa, esa persona elabora un informe con la corrección de las pruebas, una hipótesis diagnóstica, lo redacta y otra persona del equipo supervisa este proceso, porque siempre pensamos que 4 ojos ven más que 2, claro, que la comunicación entre los profesionales siempre es enriquecedora, igual algo que se te ha pasado a ti lo puede ver la otra persona. Entonces es un proceso en el que durante 1 hora aproximadamente de duración están valorando e interpretando y revisando estos resultados. Después de este proceso, con el informe ya cerrado y concluido y con las correcciones hechas si se han considerado que había que hacer alguna corrección, se entrega este informe a la familia. ¿Cómo se entrega? No solamente se les cuenta
qué pruebas se han pasado, qué se ha evaluado, sino realmente cómo impacta esto en su día a día, ¿no? ¿Qué significa que tengas una baja memoria de trabajo? ¿Qué significa que tengas un procesamiento lento, una velocidad de ejecución? Porque al final ellos lo ven no tanto a nivel técnico, sino en lo que ellos ven en su día a día con sus hijos, ¿no? En mi hijo le he podido decir 150 veces que deje las zapatillas al entrar en casa en el armario de la puerta y no lo hace, y muchas familias todavía no entienden por qué no lo hacen. Que no está sordo. Se creen que es porque es desobediente, porque no les escucha bien, porque no le da la gana hacerlo. Y este es un ejemplo muy concreto, pero hay muchísimos, incluso con dificultades más específicas como una dislexia o como dificultades a nivel de comprensión lectora, que entienden con esta entrega de diagnóstico qué le está pasando a su hijo, ¿no? Y muchas veces es liberador y a nosotros no nos gusta la palabra etiqueta diagnóstica porque al final la etiqueta... A mí me gusta más la muleta. Pues a mí me gusta más que el diagnóstico tenga una posición de muleta. Es decir, el diagnóstico es un diagnóstico hoy, en base al conocimiento que tenemos hoy de la sintomatología y del nombre que se le haya puesto a la clasificación de esa sintomatología. Mañana a lo mejor ese diagnóstico puede cambiar porque aparece nueva sintomatología en el inicio de la edad adulta o las clasificaciones van cambiando también y se va viendo, por ejemplo, no sé si estarás de acuerdo, que lo que antes era todo TDAH, hoy se está viendo que tiene muchas veces un origen en el TEA y que la sintomatología del TDAH es sintomatológica, pero no origen de lo que le está ocurriendo al niño. De hecho, hay muchísima comorbilidad y hay veces que nosotros no cerramos un diagnóstico. Es decir, vemos una sintomatología, pero no consideramos oportuno dejar un diagnóstico cerrado. Y eso no es ni mejor ni peor. Muchas veces es verdad que la familia se queda con cierto desconcierto porque están esperando un cierre, una etiqueta. Sí. Pero lo importante es saber qué está pasando, dónde estamos fallando y qué dificultades estamos encontrando y qué puntos fuertes tenemos también, porque muchas veces hay que fomentar estos puntos fuertes y trabajar con esos puntos débiles, ¿no? Entonces yo creo que el diagnóstico, ya no solamente la etiqueta, sino el proceso en el cual estamos encontrando la explicación a esas dificultades es fundamental. Bueno, porque la palabra etiqueta implica un poco de desprecio por ese diagnóstico. Es decir, el diagnóstico no tendría que llevar la palabra etiqueta. El diagnóstico de cuando tú tienes un problema de cáncer y te dicen cómo se llama tu tumor, ¿vale? No dicen que le han puesto una etiqueta a tu tumor, te dan un diagnóstico. Entonces creo que debemos de luchar también porque en la salud mental no existan etiquetas, sino diagnósticos de evaluación en este momento, bajo estas circunstancias y esta sintomatología. O por lo menos en Orienta que estamos luchando porque eso sea así. De hecho, perdona que te interrumpa, estos diagnósticos o estas etiquetas sí que son importantes para una parte burocrática, ¿no? Para las ayudas en los colegios, para las adaptaciones, las certificaciones. Es decir, hay una parte burocrática que se necesita ese diagnóstico, ¿no? Y se necesita esa información. Claro, las instituciones te lo piden. Por ejemplo, para hacer una adaptación curricular, entiendo que os están pidiendo la evaluación del proceso de ese niño, porque si no, no va a tener una adaptación curricular. Sí. Con lo cual, es una pescadilla que se muerde la cola. Si no queremos poner etiquetas, pero luego si nos pides que aportemos la necesidad de ese proceso adaptativo dentro del entorno escolar, ¿no? Sí. Entonces, cuando le dais la evaluación a la familia, ¿la familia cómo acepta esta evaluación? Pues en la gran mayoría de los casos la aceptan bien porque, como he dicho antes, es liberador. Es decir, encuentran una justificación a lo que está pasando, pero tiene... O sea, hay más aceptación que rechazo al diagnóstico. Sí, hay más aceptación. Lo que pasa es que luego hay una parte de sufrimiento porque al final, aunque están tranquilos porque en ese momento han encontrado respuesta a aquello que les estaba quitando el sueño y que les estaba preocupando y que no sabían por qué ocurría, también por otro lado tienen la confirmación
que hay una dificultad y de que hay que ponerse a trabajarla. Entonces, bueno, a veces todo esto genera mucha parte de movimiento emocional en los papis, a veces sentimiento de culpa, no haber acudido antes a un profesional, haberlo dejado, no haber insistido. Hay un poco de todo. ¿Y los profesionales que trabajan en CADE son multidisciplinares? ¿Se dedican a distintas especialidades o son solo psicólogos? No, son son multidisciplinares porque al final tenemos diferentes tipos de profesionales. Por un lado tenemos el equipo médico formado por neurólogos y psiquiatras infantojuveniles, y por otro lado, dentro de la intervención neurocognitiva tenemos psicólogos educativos, psicólogos sanitarios, tenemos pedagogos, tenemos psicopedagogos, tenemos maestros especializados en audición y lenguaje, tenemos maestros especializados en pedagogía terapéutica. Al final creemos que es importante, por un lado, tener bases diferentes a nivel formativo, pero luego nosotros internamente damos mucha importancia a la formación interna de el conocimiento de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y cómo se intervienen. Cada uno se interviene de una manera distinta y hay que ser muy riguroso con toda esta parte científica de por qué estamos interviniendo. A las familias muchas veces les preocupa qué se hace en sesión, ¿no? Que sale mi hijo y me ha dicho que ha estado jugando, que ha estado haciendo fichas. Nosotros en sesión intentamos que sea lo más lúdico posible, pero al final hay que trabajar terapéutica, hay que trabajar y tenemos que trabajar la memoria, tenemos que trabajar la atención, tenemos que trabajar un montón de aspectos. Hay veces que lo hacemos de la manera más lúdica, unas veces utilizamos juegos, otras veces utilizamos material tangible, o sea, utilizamos un poco de todo, ¿no? Beatriz, ¿y qué éxito tiene una atención de 1 hora a la semana? Bueno, nosotros no trabajamos con 1 hora a la semana porque creemos que la temporalidad es muy importante y la frecuencia, porque nosotros adquirimos aprendizaje. ¿Cuál es la media entonces de tiempo que un niño tiene que acudir a CADE entre semana? Pues 2 veces a la semana. Cuando están generalizando y finalizando tratamiento, ya pasamos a 1 vez a la semana, pero esto tiene una explicación, no es porque nosotros queramos que sea 2 veces a la semana porque sí y en días alternos porque sí, sino porque creemos firmemente y está demostrado que el aprendizaje tiene que tener continuidad, tiene que tener una continuidad determinada para que haya nivel de asentamiento, de efectivamente. Siempre, hay muchas veces que ponemos los ejemplos de cuando un niño empieza a atarse los cordones, empieza torpe. Empieza lento, empieza poquito a poco. Tiene que ir integrado las 2 manos con la... Entonces, alargar es un proceso, ¿no? Pero es verdad que hay familias que por su organización, por su logística, es inviable acudir 2 veces a la semana. Pues nos planteamos en función de, hay veces que hacemos mixtos, tratamientos presenciales y tratamientos online, que no hemos hablado de ello, ¿no? Nosotros antes del confinamiento teníamos alguna intervención online, pero sinceramente no apostábamos demasiado por ello porque creíamos que la parte del vínculo personal y el tú a tú era más poderoso, ¿no? Y que no se iba a poder dar la misma calidad asistencial. Llegó el COVID, nos sorprendió. Nos obligó. Nosotros inicialmente la verdad es que no apostamos ni siquiera por hacer online, preferimos en ese momento parar, pero teníamos a muchísimas de nuestras familias y caditos desesperados llamándonos diciendo, por favor, nos da igual que sea, que creáis que igual no va a ser lo mismo, pero yo necesito mi atención, mi hijo necesita, si ya estamos en la situación en la que estábamos todos, con la parte nosotros encontramos lo mismo en la parte de hospital de día. En ese momento nosotros decidimos apostar, pues como todo el mundo, con Zoom, Skype, diferentes tipos de aplicaciones. Es verdad que todo el equipo se volcó y que hicimos una apuesta importante en ese momento y nos permitió tener una visión de los mismos niños que teníamos en tratamiento presencial, los vimos en su contexto natural, en su casa, en un contexto online, y eso nos permitió aprender muchísimo a saber lo que teníamos y lo que no teníamos que hacer, adaptar nuestros protocolos al online,
De hecho, una vez que pasó el confinamiento, decidimos apostar por una plataforma propia en la que invertimos mucho tiempo en tener mucho cuidado en hacer lo que hacíamos para que tuviera la misma calidad asistencial. De hecho, nuestros profesionales, hay profesionales que tienen una hora presencial, luego tienen una hora online, y los tipos de intervención, el seguimiento, todo es exactamente lo mismo, ¿no? Y tenemos un tipo de sesiones con esa temporalidad, y hay otras veces que alargamos el proceso terapéutico en el tiempo. Para que al final reciba las sesiones que tiene que recibir para que haya realmente una consolidación de ese aprendizaje, ¿no? Sí. Nosotros en Orientax sabemos que los pacientes vienen por derivación de colegios, de hospitales o de familias que ya están viendo que no pueden sacar al niño de casa, el niño no quiere ir al colegio, entonces por recomendación y por el boca a boca, y pues llegan a nosotros. ¿Cómo llega el paciente a CADE? ¿Qué es lo que una persona tiene que Pues a CADE sentir? llega por varias vías. Por un lado, porque el colegio empieza a detectar que su proceso de aprendizaje muchas veces no va en línea con el resto de los compañeros, empiezan a observar dificultades específicas que les llaman la atención desde el punto de vista del docente o desde el departamento de orientación, o empiezan a observar conductas que no son ajustadas ni a la edad ni al entorno, y entonces la derivación es por parte del colegio, que normalmente les transmite a la familia estas dificultades y las deriva a un centro externo específico. Por otro lado, las familias ven en su propia casa, Intuyen que está pasando algo pasa mal, o bien porque tienen hermanos mayores y las comparaciones, aunque digamos que son odiosas, pues las comparaciones existen y dices, pues mi hijo mayor andaba con esta edad, hablaba, tenía más vocabulario, tenía... Entonces, hay veces que hay preocupaciones por parte de la familia que pueden ser normales, y que hay veces que nosotros tenemos en consulta familias que nos dicen, es que mi hijo no pronuncia la R y tiene 4 años y no pronuncia la R o cualquier otro fonema, ¿no? Pues hay que valorar realmente, porque igual madurativamente hasta los 6 años no pasa nada porque no se pronuncie la R, por ejemplo. Entonces, en función de lo que observen, pues tiene más importancia o menos. Es decir, hay familias, si tú ves que tu peque tiene unas dificultades atencionales importantes, significativas, que se mantienen en el tiempo, pues igual es un síntoma de alarma más importante. Tienes que hacerle caso. Efectivamente. Sobre todo también hacer caso, yo le digo a las familias que tienen que hacer caso a su intuición. Tienen que hacer caso cuando sienten que algo no va bien, y a lo mejor todavía no ha dado la cara escolarmente, o a lo mejor el tutor que le ha tocado ese año o la orientadora pues no lo ve importante todavía, pero a lo mejor los padres están viendo que eso no les está encajando con dificultades, que igual ahí vosotros os encontráis más casos, dificultades a nivel social. Familias de peques que de repente llegan a consulta y te dicen con 15 años que no ha tenido nunca ningún amigo, que no le han invitado nunca a ningún cumpleaños, que no ha participado en actividades de deporte, de juego, que del cole a casa, y que no tiene relación con prácticamente nadie. Pues ya son cosas significativas que muchas veces nos llama la atención, que llegan a consulta ya con unas edades en las que... con un problema ya como muy instaurado, ¿no? Que ponerle solución a eso requiere todavía de más tiempo. Efectivamente. Nosotros en el hospital de día vemos lo mismo. Vemos que hay mucho niño solitario, mucho niño que está muy aislado socialmente, y que se podía haber abordado antes de que se complique la sintomatología. Así vemos muchos problemas de relación social. Y en el centro de día, igual que hemos comentado que en CADE hay diferentes perfiles de profesionales, entiendo que también hay una parte más terapéutica, de psiquiatras y psicólogos, sí, a una parte más educativa, ¿no? Sí, igual que en CADE, los profesionales son multidisciplinares. Entonces, pues depende para qué programa, pues vamos a necesitar unos profesionales u otros. Es verdad que la psiquiatría tiene un papel relevante dentro del hospital de día, es verdad que la psicología tiene un papel muy relevante dentro de la psicoterapia que hay que hacer dentro de un hospital de día,
Y después están los terapeutas ocupacionales que hacen toda la parte educativa, integradores sociales o trabajadores sociales, incluso, pues para todos los temas derivados del asunto legal o de incapacidades o de discapacidades o lo que toque hacer. Hay enfermeros también y todo es para seguir un proceso muy personalizado del paciente. ¿Y trabajáis en pequeños grupos? ¿De cuántos alumnos hablamos en un grupo? Bueno, en el hospital de día las clases son reducidas, y son como de 10, 15 alumnos, pacientes. No me gusta llamarles solamente pacientes porque son niños y los niños yo creo que todavía no pueden ser muy pacientes. Entonces, pues hay una combinación entre llamarles alumnos y llamarle pacientes porque realmente son niños. Y entonces la parte de educación que es transversal, que no es el principal motivo por el que un paciente acude al hospital de día. Acude por una sintomatología que requiere de un hospital de día, pero lo que tratamos es darle de continuidad al proceso educativo para que él cuando salga no tenga su curso completamente olvidado. Porque tiene el horario de colegio, un horario escolar. Bueno, no, el hospital de día tiene un horario de 9 a 6 de la tarde normalmente, o de 9 a 3 de la tarde o en horario ampliado de 9 a 6 de la tarde. Entonces, tiene un horario, digamos, escolar, pero lo que se hace dentro no es en un horario absolutamente escolar, porque hay que compaginarlo con las terapias y con con los grupos, con la terapia individualizada, con la sesión de la psiquiatra, y entonces después pues se dedican unas horas a la parte lectiva que se hace de manera absolutamente individualizada. Y trabajáis también con las familias, entiendo, porque las familias, yo creo que tanto en un centro ambulatorio como puede ser CADE, como en un centro como Orientac, centro de día, el papel, igual que hemos dicho que los colegios y los docentes son fundamentales para las terapias, la familia es clave, ¿no? Los procesos terapéuticos no se pueden avanzar y desde luego en un centro de día son prácticamente imposibles. Es verdad que nos encontramos muchas veces con familias de padres separados que tienen custodias compartidas. Es verdad que esto añade un nivel de dificultad, una problemática mayor, porque tenemos que tratar muchas veces a los padres por separado con el mismo objetivo de que el niño salga adelante. Y pues esto añade un nivel de dificultad, pero con las reuniones familiares y con la guía y orientación que tenemos dentro del chat 24 horas para las familias, lo vamos resolviendo. O sea, en realidad hacemos algo que es muy parecido a vuestro proceso de ambulatorio de neurodesarrollo, pero sí que es verdad que le añadimos una capa más clínica, porque el paciente tiene una sintomatología más aguda, se ha convertido en algo más disfuncional, ¿no? La evaluación para nosotros también es vital, que la evaluación sea correcta, que esté chequeada, también es vital. Y normalmente además tratamos de actuar en colaboración y correlación con lo público. O sea, es decir, tratamos de ponernos en contacto con los médicos que estén atendiendo al niño en ese momento. Si son de la seguridad social, tratamos de ponernos en contacto con ellos, y si son de la privada, también, para seguir una misma línea de actuación o quedarnos nosotros ya con el niño en cuestión, nosotros en todo el proceso, o colaborar con los profesionales externos para poder ir dándole solución al problema que presentan. Sí, porque yo creo que no nos podemos olvidar que al final, tanto en un centro ambulatorio como en un centro de día, al final son niños, chavales, jóvenes que están sufriendo, que lo están pasando mal, ellos y sus familias. Entonces yo creo que lo más importante es acompañarles en todo este proceso con todos los servicios y capas posibles para hacer un abordaje de la mejor manera. A mí me gustaría finalizar con un llamamiento a que nadie tenga reparos en acudir a centros como los nuestros, tanto CADE en el ambulatorio como Orientac en el centro de día. Somos recursos para la vida,
sea, es decir, que a lo mejor son 15 días, a lo mejor es un mes o son 4 meses, pero después el paciente va a volver a ponerse en el mundo. No hay que tenerle miedo a un proceso psicopedagógico, en vuestro caso, o sanitario, en el mío, porque ambos centros están trabajando de manera continua para que el paciente no se deje la vida detrás. Entonces, no pasa nada. Se viene, se estabiliza, se normaliza, se trata, se ve dónde están las dificultades y vemos si las podemos abordar y después nos ponemos de nuevo en la vida, que yo creo que es el objetivo de ambos centros. Sí, yo creo que a día de hoy hemos evolucionado y gracias que ya no se ve algo como algo más normativo, el acudir a centros de este tipo relacionados con el ámbito de la salud mental. ¿Y qué crees que es lo que puede estar influyendo en que realmente no haya más personas que necesiten de estos recursos y no se esté acudiendo a ellos? ¿En qué crees que debemos de poner el foco para que las familias confíen en que lo que estamos haciendo es necesario para sus hijos? Yo siento, igual esto es una opinión más personal, ¿no? Pero que muchas veces hay esa desconfianza de la parte terapéutica y de salud mental, aunque he dicho que se ha normalizado mucho y que ya no supone un problema. No es un estigma. No es un estigma, pero a día de hoy sigue habiendo familias que te dicen no quiero que este diagnóstico vaya al colegio, no quiero que se etiquete a mi hijo y a pesar de que les explicas que es mucho mejor, que van a entender qué le está pasando, que se van a poder hacer las adaptaciones necesarias, hay familias que siguen insistiendo en que no quieren que salga de ahí o quieren que en el informe no aparezca cierta información. Entonces yo creo que hay una falta de todavía... como de negación de la situación incluso. También negación de la situación y desconfianza del ámbito de la salud. Sí. O sea que tenemos que hacer ahí todavía un montón de trabajo para que la gente acuda. Y igual que vas al médico cuando te duele la garganta muchísimo y llevas ya un periodo que dices, bueno, venga, ¿cuánto es normal que me duela la garganta? Pues un mes o yo qué sé, o 15 días. Pues ya es que me duele la garganta desde hace 7 meses. Voy a ver si alguien me dice algo de esto. Esto no ocurre en la parte psicopedagógica o en la parte de salud mental infanto-juvenil. Yo creo que cuando se trabaja bien a día de hoy hay miedo voy a ir a un centro específico especializado en dificultades de aprendizaje o a un centro de día si las necesidades son mayores y ya me van a sacar algo, ya me van a encontrar algo. Si trabajamos con rigurosidad, con evidencia científica y de forma profesional, nosotros hacemos muchas evaluaciones en las que no sale nada. Y no hay una justificación. O sea, hay una justificación de alguna dificultad, pero no es significativa y no pasa nada. O sea, no por ser un centro especializado, hombre, evidentemente el porcentaje de pacientes o alumnos que nos llegan a nosotros ya vienen pensando que hay una dificultad y hay un porcentaje alto que efectivamente se confirma, pero también hay una parte en la que tú vas a confirmar, como cuando te haces una analítica, un chequeo. Y ves que está todo perfecto y que no hay ningún problema o quieres abordar, hay familias que la parte conductual, todos hemos tenido peques con más rabietas, con menos rabietas, con dificultades cuando son más pequeños de sueño y hemos acudido a un profesional que te da unas pautas y que te ayuda a ese momento vital a acompañar a tu peque de la mejor manera posible, ¿no? Entonces yo creo que y sin duda todo lo que se aborda en la infancia es preventivo. O sea, después evidentemente evita que tengan que pasar a un recurso mayor, como el del hospital de día o la internalización. Y luego hay gente, nosotros hemos tenido y tenemos pacientes en tratamiento que cuando tienes que dar el alta terapéutica no quieren. Dicen, no. No quiero salir de aquí. Seguimos, no, es que ya has terminado, tienes que volar y vamos a seguir aquí para el siguiente momento vital si es que llega y lo necesitas, pero ya tienes las estrategias necesarias como para poder seguir avanzando. Entonces, para nosotros lo importante es poder reeducar, trabajar, dar estrategias y que la familia y el peque sigan avanzando. Bueno, Eva, pues nada, cerramos por hoy. Hemos charlado de manera natural, yo creo, de varios temas. Nos quedan millones de contenidos por hablar, pero otros podcasts.
Efectivamente. Así que nada, daros las gracias a los que nos estáis escuchando y deciros a todos que si desde el Grupo Plenia algo podemos hacer es ayudaros a llevar una vida plenamente.